Fenomenal, pues muy buenos días. Mi nombre es Luis Noé, soy el director de IPEX y quiero empezar por agradecer a las empresas que nos acompañáis hoy en este webinar, en esta sesión, porque para nosotros, digamos, sois el motor de todo lo que hacemos y de cada uno de los programas que ponemos en marcha, y nos hace siempre mucha ilusión poder ir contando con empresas que habitualmente usan los servicios de IPES, nuevas empresas que os incorporáis, y para eso estamos aquí. También, por supuesto, agradecer de forma especial, en este caso, a José Diego Manzanera de Gulf Business Consulting, que es la empresa con la que estamos colaborando para desarrollar el programa que os vamos a contar hoy, y que va a ser también quien va a dirigir el webinar para compartir contenidos de interés sobre la situación de los mercados en los que vamos a abordar hoy, tanto en Saudi Arabia como en Emiratos, y que posteriormente, como digo, va a desarrollar el programa que vamos a hacer conjuntamente para ofrecer, digamos, la oportunidad de que las empresas de Castilla-La Mancha podáis trabajar en estos mercados. Agradecer también al equipo de IPES, como no, a Nayara Santos, que está también aquí conectada, que es la responsable del Departamento de Programas y concretamente sobre este programa de antenas, y también a Teresa Alonso del equipo de programas y de comunicación, quien coordina fundamentalmente toda el área de formación. Yo voy a ser muy sintético, pero sí me gustaría decir que el programa de antenas está pensado para poder ofrecer apoyo sobre el terreno en mercados de oportunidad que identificamos que pueden ser interesantes para empresas de Castilla-La Mancha. Y sin duda creemos que todos los mercados de Oriente Medio, en particular estos dos que vamos a tratar hoy, son mercados de muchísimo interés. Toda esa zona de Oriente Medio supone unas ventas para Castilla-La Mancha de más de 260 millones de euros, y lo más importante es que hay una tendencia de crecimiento bastante considerable, de en torno al 21% de crecimiento en la región del Oriente Medio para los productos de Castilla-La Mancha, y que si además nos centramos en Emiratos y en Arabia Saudita, el crecimiento es todavía mayor en diferentes sectores, porque es verdad que todas las exportaciones están diversificadas, tanto en productos como son las manufacturas de consumo, y hay, digamos, una cifra relevante de exportaciones del sector textil, pero también todo lo que tiene que ver con bienes de equipo o alimentos y bebidas. Se exportan considerablemente también productos como puertas, maquinaria, manufacturas de aluminio. Hay, como decimos, diversificación, y sobre todo hay que entender también que en estos mercados están ocurriendo muchas cosas, y fuimos testigos de ello este año cuando organizamos el Encuentro Internacional de Contract centrado en Saudi Arabia, con la participación de estudios de arquitectura, de ingeniería, de diseño de este mercado, que nos contaban que hay decenas y decenas y decenas de proyectos de hoteles, de complejos, de multitud de instalaciones que se están llevando a cabo y que van a requerir, por supuesto, muchos proveedores que sin duda pues nosotros podemos también jugar un papel ahí. Y ahora yo voy a dar ya la palabra a Nayara para que os cuente un poco más sobre el programa de antenas, porque realmente los contenidos de hoy están pensados para aprender más sobre estos mercados, pero también para que podáis valorar la posibilidad de participar en este nuevo programa que lanzamos para estos dos mercados, y que en breve vamos a hacer lo mismo también para el mercado de Reino Unido, de modo que si los contenidos que os ofrecemos hoy son de interés para vosotros, los mercados veis que pueden tener potencial, pues consideréis incorporaros a este nuevo programa de antenas y empezar a trabajar, en este caso con José Diego y con el equipo, para abordar todas estas oportunidades en los mercados que vamos a tratar. Así que todo tuyo, Nayara. Te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Como os ha comentado Luis, ponemos en marcha este programa para este nuevo mercado dentro del mismo, aunque ya hemos trabajado en ediciones anteriores la misma tipología de programas con bastante éxito para las empresas. Nosotros lo que queremos es dar un apoyo en regiones donde no estamos presentes con nuestra red exterior, a través de un programa en el que lo ponemos en manos de personas y consultoras expertas, como en este caso es Gulf Business Consulting, de la cabeza con José Diego, y en el que IPES financia una parte importante del mismo, ¿no? José Diego os va a hablar de las oportunidades de los mercados, tanto de Emiratos Árabes Unidos como de Arabia Saudí, y la empresa que esté interesada en abordar con mayor detenimiento
uno de esos mercados, pues tendrá la oportunidad de, primeramente, hacer una serie de reuniones con la consultora para comentar un poco el proyecto, viabilidad, penetración que pueda tener o no la tipología de producto en esos mercados, o definir, si es que no lo tiene claro, cuál de esos mercados puede ser de mayor interés para la empresa. Posteriormente, la consultora le podrá ofrecer uno de los servicios personalizados que se suelen ofrecer en estos casos, que puede ir normalmente, pues suelen ser agendas de trabajo, algún sondeo comercial o algún listado de posibles contactos, ¿no? El servicio está financiado un 75% por el IPES, con lo cual pues creemos que es una muy buena oportunidad para las empresas, porque bueno, pues el coste y el que se asume y que se arriesga para intentar entrar en un mercado de la mano de una consultora experta, pues es relativamente bajo. Yo creo que lo mejor es que José Diego hable ahora de las oportunidades de ambos mercados y luego ya al finalizar pues demos paso al turno de preguntas que tanto José Diego como por la parte de mercados o yo si son preguntas más específicas sobre la operativa del programa pues podemos abordar. Si te parece, José Diego, das paso y luego posteriormente comentamos las preguntas que consideren las empresas. Perfecto, Nayara, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de IPEX por la organización de este webinar. Muchas gracias a su director y a todo el equipo. Y muy bienvenidos a todos a este webinario de oportunidades de negocios en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Vamos a empezar poniéndoos a todos un poco en contexto de la situación geográfica donde nos encontramos, y unos datos generales para aquellos que no estén quizás tan familiarizados con esta parte del mundo. Empezamos por Emiratos, que es un país que se engloba dentro de la región de Oriente Medio. Tiene una población aproximadamente de 450 millones de personas. Oriente Medio es muy grande, incluiría países obviamente como Irán, Irak, Siria, Líbano, otro tipo de países también, más allá de los que ahora comentamos que son que se engloban dentro también de algo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo, que son los 6 países ricos de la zona con una población aproximadamente de 60 millones de habitantes, donde el país más grande y con mayor peso económico y geopolítico también es Arabia Saudí. Y donde obviamente se encuentra también Emiratos Árabes, cuya capital es Abu Dhabi, aunque la mayoría de gente conoce Dubái. Emiratos es un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, donde el 89% de la población somos expatriados, con una comunidad muy importante de India y pakistaní, que serían la mayor comunidad de expatriados en el país, y donde conviven 200 nacionalidades aproximadamente. La moneda oficial es el dirham. El dirham emiratí está anclado al dólar norteamericano, con lo cual fluctúa con el euro. Aquí tenemos una pequeña referencia. Un euro serían unos 4 dirhams, aunque ahora está un poquito más bajo. Actualmente serían como 3,70. Y es un país que apenas tiene 50 años. Es un país que tiene poco más de 50 años, que se fundó en 1971 y que José antes... Diego, perdona que te corte, creo que no estás compartiendo la presentación. La tengo aquí delante. Nosotros no la vemos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Podéis verlo Se te ha ido hace un ahora? ratito No, y no. es que no le has dado a compartir ahora, en esta vez. ¿O se te ha ido? Se ha tenido que ir porque estaba compartiéndola. Vamos a ver. Disculpad, porque esta plataforma no es el Zoom que hacemos normalmente, es una plataforma Ahora, vuestra. ¿La veis ahora? ahora sí. Vale, bueno, pues disculpad el pequeño problema técnico. Espero que podáis verlo ahora con nitidez. Y como os comentaba, Emiratos se encuentra en un enclave en Oriente Medio y pertenece a este bloque de países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y como os decía, es un país relativamente nuevo con apenas 50 años, un poquito más. ¿Qué relaciones tiene España con los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, primero decir también que Emiratos Árabes es el hub regional de todo Oriente Medio. Muchos de los productos que se consumen o de los servicios que se exportan de todo el mundo a esta a esta región, a la región de Oriente Medio, normalmente suelen pasar por Emiratos Árabes Unidos y desde aquí se reexportan a otros países de Oriente Medio, incluso a países del sureste asiático o de África. Entonces, digamos que Emiratos hace la función de hub regional donde desde aquí
se redistribuye o se reexporta a terceros países también. Siempre ha sido históricamente ese hub regional y muy particularmente Dubái. También por las infraestructuras que la propia ciudad tiene. Estamos hablando de bueno, pues probablemente los mejores y mayores centros logísticos de Oriente Medio se encuentran en Dubái. El puerto marítimo de Jebel Ali mueve 1.333 contenedores a la hora. Emirates Airlines, con su división de cargo, es una de las mayores aerolíneas del mundo y, bueno, hace ese puente entre Oriente y Occidente, lo cual es un país clave para las relaciones económicas de España. En el año 2022, en el año anterior, superamos de los 2.000 millones de euros en exportaciones, con un crecimiento de más del 20% respecto a datos prepandémicos. Hay aproximadamente 200 empresas españolas establecidas en Emiratos. Los fondos soberanos también han encontrado en España, sobre todo últimamente, en los últimos años, un destino bastante interesante para sus inversiones y ya han invertido más de 6.000 millones de euros en diferentes sectores e industrias. Emiratos importa alimentación, forrajes, perfumería, moda, aparatos mecánicos, eléctricos, mobiliario también. Y importa pues, aluminio, aceites refinados, derivados del petróleo, entre otros. Y Arabia Saudí, como os decía antes, es digamos, el país más relevante del bloque del Consejo de Cooperación del Golfo y uno de los más importantes de Oriente Medio. Tiene aproximadamente 35 millones de habitantes, es en extensión. Si veis en el mapa, los países que se encuentran alrededor pues son muy pequeñitos, Qatar, Bahrein o el propio Emiratos. La moneda de ellos, el rial saudita, está anclado también al dólar norteamericano, con lo cual tiene un cambio fijo. Y, bueno, pues pertenece a muchas organizaciones internacionales como la Liga Árabe, el G20, el FMI, la ONU, la OPEP. Los principales productores y con mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un crecimiento del PIB en el año anterior del 12%. Enfatizaré un poquito más acerca de Arabia Saudí por todo lo que está ocurriendo. Probablemente ustedes hayan escuchado alguna de estas transformaciones que está ocurriendo en el país. Muy interesante, sobre todo para aquellos que llevamos muchos años viajando a Arabia Saudí. Yo llevo más de 10 años viajando a Arabia Saudí y he podido ver ese cambio de primera mano y la verdad es que es muy interesante. La Arabia Saudí que hay ahora, a día de hoy, y el que va a haber dentro de 4 o 5 años, comparado con el Arabia Saudí que yo conocí hace 10 años, no tiene nada que ver. Y eso es muy interesante con este nuevo aperturismo del país hacia las empresas y a las inversiones extranjeras. No quiero detenerme demasiado en datos porque al final el propósito principal es que tengan información práctica. Esta presentación la tiene también IPEX y si ellos lo consideran oportuno, pues encantado de enviársela a ustedes también para que la puedan tener y tener un poquito más de datos e información en los que ahondar. Las relaciones con España, ha habido algunos hitos históricos, como es la construcción y explotación del primer tren de alta velocidad entre la Meca y Medina y la adjudicación de 3 líneas de metro de Riad. Es un consorcio que probablemente habrán visto en noticias, que está liderado por FCC y fue pues uno de los principales símbolos de las relaciones comerciales entre Arabia Saudí y España. Hay también presencia de empresas españolas, no tanto como en Emiratos, pero hay algunas de ellas muy reconocidas, como Acciona o Abengoa o CAF o Navantia o Airbus o Inditex. Algunas de nuestros buques insignia a nivel de marcas están establecidas también en Arabia Saudí, algunas de ellas desde hace muchos años, pero fruto de este aperturismo nuevo del país, pues muchas más empresas españolas están desembarcando en Arabia Saudí. España ocupa el puesto número 14 en el ranking de países exportadores, Arabia Saudí, en el año pasado, y algunos de los principales productos que exportamos pues es maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas, accesorios, etcétera. Y España importó también e importa habitualmente combustibles fósiles, aceites y materias bituminosas. Siguiendo con Arabia Saudí,
la mayoría de planes que están ocurriendo en el país se engloban bajo algo que los sauditas y el gobierno de Arabia Saudí considera la Visión 2030. La Visión 2030 es un plan muy ambicioso de reformas que empezó aproximadamente en el año 2017 y lo que pretende es diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo. Al final, los combustibles fósiles y los hidrocarburos son limitados, pueden durar 200 años o 300, pero al final un día se acabarán. Ellos son conscientes de eso y quieren diversificar su economía y desarrollar también pues, otros sectores de servicios públicos como la salud, la educación, las infraestructuras, el entretenimiento o el turismo. Hablando de entretenimiento, por ejemplo, hasta hace muy poco ni siquiera había un cine donde uno podría ir en Arabia Saudí, o las mujeres no podían conducir, que es probablemente lo más llamativo y lo que más se suele ver en medios de comunicación, pero es que ni siquiera había pues un entretenimiento tan sencillo como un cine. Actualmente hay más de 1000 cines construidos y se siguen construyendo, con lo cual ahí podéis ver un poquito esta diferencia y estos cambios importantes que están ocurriendo en diferentes sectores. Algunas de las metas del programa es aumentar la inversión extranjera, atraer muchos más empresas e inversores extranjeros al país, llegar a ser uno de los principales del top 10, de los 10 países del índice de competitividad global, incrementar también la contribución de las pymes, que no solo esté la economía basada, no hablando únicamente o centrado en los hidrocarburos, sino además en las grandes empresas sauditas o en los fondos soberanos o en las empresas participadas o coparticipadas por el Estado, sino que las pymes también tengan un papel relevante dentro de esta diversificación económica que está ocurriendo en Arabia Saudí. Pasar del puesto 80, algo bastante ambicioso también, al 20 en la clasificación del gobierno de efectividad, reducir la tasa de desempleo también y colocar a 3 ciudades sauditas entre las mejor clasificadas, en las 100 mejor clasificadas del mundo. Algo yo creo que bastante inteligente que han hecho los gobiernos de Oriente Medio son estos planes a muy largo plazo. Entonces, aquí hablamos del 2030, algo que nosotros con los planes de sostenibilidad de la ONU, la Agenda 2030 y otros planes también que nosotros estamos muy familiarizados en Europa, lo podamos ver relativamente cercano, pero los planes de desarrollo y de diversificación de la economía y de innovación de los países del Golfo Pérsico son planes a muy largo plazo y muy bien estructurados y diseñados. Por eso, de todos los planes que hay en Emiratos, que hay muchos, también tienen su plan 2030, 2031, 2050. He querido reflejar aquí uno de ellos, porque no nos daría el tiempo para hablar de todos, que es un plan centenial. Y esto es algo muy interesante, porque nosotros no estamos acostumbrados en nuestros países a ver planes a 100 años o a 50 años. También porque obviamente nuestras sociedades y nuestro sistema político también no lo permite, ¿no? Pero esto les da una ventaja competitiva muy interesante a la hora de planificar e invertir muy a largo plazo y prepararse para la transformación de las sociedades, de la economía y de todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Este plan centenario del 2071, como os decía, el país se constituye en el año 71, por eso terminan en el 2071, pero si entras a la página web del gobierno de Emiratos, puedes ver que tienen planes incluso a 2100 y a 2117, que es algo muy interesante también. Se basa en desarrollar una economía del conocimiento y promover una sociedad, pues obviamente, mucho más cohesionada y enfatizar algunos sectores con un crecimiento significativo. La educación, un énfasis en la educación y la formación profesional avanzada, un énfasis muy importante en la tecnología, en la innovación y en la digitalización del país, en la investigación, el desarrollo, en las energías renovables, en el turismo y en la hospitalidad, en el emprendimiento y en las startups. Tenemos infinidad de incubadoras de startups donde el propio gobierno está fomentando que las startups y todos aquellos emprendedores que tengan ideas innovadoras y disruptivas
tengan un lugar de encuentro y la financiación necesaria para desarrollar esas ideas en la sostenibilidad y el medio ambiente, en la salud, en la cultura, en el entretenimiento y en las tecnologías espaciales. Acabamos de recibir de vuelta a Emiratos el primer astronauta árabe que ha pasado el mayor tiempo de la historia, en toda la historia. Un árabe ha pasado más tiempo en la Estación Espacial Internacional. Un hito histórico para el mundo árabe. Y algunas de las oportunidades de negocio que se desprenden de todos estos planes también y estrategias de ambos países, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos Árabes, los vamos a seccionar en diferentes industrias. Empezamos por el sector de la construcción, que es en Arabia Saudí es el segundo sector no petrolero más importante para la economía saudita. Ahora mismo Arabia Saudí está en plena construcción de megaproyectos. Quizás habréis oído de algunos de ellos, como la ciudad de Neom o el proyecto The Line, con inversiones, como pueden ver en la presentación, de 500 billones de dólares, de 8 billones, de 6 billones, en fin, cantidades astronómicas, pero en algunos de los casos son ciudades completamente nuevas que se están construyendo. Algunas de ellas yo he tenido la oportunidad de visitar y realmente son impresionantes. Neom, Qiddiya, el proyecto del Mar Rojo, Amala, y se espera que el gasto en infraestructuras para todas las empresas de Castilla-La Mancha que estén relacionadas con este sector de la construcción y auxiliares de la construcción, materiales de construcción también, pues que sepan que en Arabia Saudí se esperan en los próximos años inversiones superiores al billón de dólares y que ahora mismo está en pleno auge. No necesita uno ser Acciona o ACS o FCC para poder tener un papel dentro de estos macroproyectos, porque todas estas grandes empresas, incluidas las españolas también, obviamente tienen acuerdos y subcontratas con muchas otras empresas a las que pues les dan la oportunidad para participar en estos proyectos. Yo sé que cuando reflejamos estos macrodatos, muchas veces cuando uno es una pyme cree que obviamente yo no soy una empresa del IBEX 35 que puedo probablemente invertir o establecerme en Arabia Saudí o construir una empresa, o sea, levantar una empresa allí y empezar a atacar este tipo de megaproyectos, pero no es necesario serlo para formar parte también de estas oportunidades y esto es algo que me gustaría remarcar también. En 2023 se prevé que la industria siga creciendo por encima del 3%. Y que siga creciendo por encima del 4% también. Y en eso juegan una parte muy importante el PIF, el Public Investment Fund, que es el fondo soberano de Arabia Saudí. En el sector de la construcción y ahora en Emiratos, igual también, el mercado de la construcción de los Emiratos Árabes Unidos sigue creciendo, se sigue construyendo, a pesar de que Emiratos y Dubái en particular está mucho más desarrollado como ciudad. Solamente en Dubái tenemos más de 900 hoteles, más de 15.000 restaurantes. Se sigue construyendo y se siguen haciendo proyectos muy interesantes, algunos de ellos muy ambiciosos, también con tasas de crecimiento casi del 4%. Y con planes también para los próximos 3 años muy, muy ambiciosos. El gobierno mismo anunció planes también el año pasado para implementar una serie de proyectos de desarrollo económico también que van a tener a la construcción como principal agente de crecimiento del país. En el tema de desarrollo ferroviario también hay unos programas que se están implementando. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un tren de alta velocidad o un tren ni siquiera de pasajeros que pueda conectar ciudades tan importantes como Dubái y Abu Dhabi. Eso ya está ocurriendo, se está construyendo. Hay un nuevo programa ferroviario que empezó a desarrollarse en el año 21 y una estrategia para conectar todo el Golfo Pérsico, todos los países del Golfo Pérsico por ferrocarril. Y hablando de proyectos ambiciosos también, para todos aquellos que quizás conozcan un poquito más Dubái o que hayan estado en esta ciudad o en este país
y que diga, bueno, pues si en Dubái está una parte muy importante construida, aún queda muchísimo más. Fruto de ellos, algunos proyectos bastante interesantes y no muy conocidos por el público en general, como un proyecto que se llama The Loop en Dubái, que es una autopista urbana sostenible de 93 kilómetros, que marcará el panorama del sector, además con grandes proyectos como otro edificio más alto del mundo. Ya sabéis que aquí les gusta tener el edificio más alto del mundo, el mall más grande del mundo y todo lo más grande o más impresionante del mundo, ¿no? Es parte de la cultura, de la mentalidad en este país. Pues se va a construir otro edificio aún más alto que el Burj Khalifa, entre otras cosas, hubs para el sector agrícola también. Se va a seguir desarrollando todos estos proyectos tan conocidos como La Palmera o otros proyectos que son muy, muy conocidos internacionalmente, y luego además otros proyectos en Abu Dhabi como SeaWorld, que acaba de inaugurar, parques solares fotovoltaicos, plantas de hidrógeno verde, etcétera. Otro sector muy interesante que también se está invirtiendo mucho, de los que hablamos, que forman parte de la visión 2030 o del centenio de los Emiratos, es el sector de la educación. En este caso, hablando de Arabia Saudí, forma parte fundamental del programa del 2030, como les decía. Casi el 70% de la población del país tiene menos de 30 años. Esto es importante remarcarlo. Tenemos una población muy joven en Oriente Medio. El 65% de la población de Oriente Medio, de todo Oriente Medio, no solamente de Arabia Saudí, tienen menos de 30 años. Con lo cual son nativos digitales en la mayoría de los casos, y es una población muy joven también. Y a la hora de diseñar productos o servicios hay que tener este tipo de matices en cuenta. En el año 2020 se asignaron casi 200.000 millones de riales a la educación, el 16% del presupuesto anual. Y, saber también que sepan que el 80% de las instituciones educativas en el país son públicas, pero ellos están tratando de atraer mucha educación privada y centros de educación privados mundiales a Arabia Saudí, igual que hizo Emiratos en el pasado, teniendo la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, la Universidad Canadiense, la Universidad Australiana y muchas de ellas que ya tienen presencia en Emiratos. Arabia Saudí quiere replicar este modelo también. Voy a tener que ir un poquito más rápido probablemente. Ya les digo que esta presentación está a su disposición. No puedo entrar demasiado en detalle porque el tiempo no nos daría, pero por lo menos darles algunas pinceladas. El sector de la educación en Emiratos es fundamental también. El año 2020 también se asignaron prácticamente los mismos presupuestos para el país. Y sobre todo se están tratando de centrar en la educación científica. ¿Dónde se desgranan las oportunidades en ambos países? Pues en el mobile learning, en el e-learning, en aplicaciones de tutoría virtual, en realidad virtual, en realidad aumentada, en nanogrados también. La educación aquí en general es bastante cara, la educación privada sobre todo, pero todo lo que sea tecnología aportada a la educación, tanto en software como en hardware, como en programas, hay muchas oportunidades de negocio en este sector también. En el sector de la salud, otro sector prioritario, Arabia Saudí invierte alrededor de 2.400 millones de dólares. Para 2050 se espera que la población del país alcance los 77 millones. Eso sería duplicar la población en 25 o 30 años. Con lo cual, pues tienen que preparar muchos más centros de salud, camas hospitalarias, hospitales con especialización, hacer consorcios público-privados también, que es algo que el gobierno saudita está incentivando mucho. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico. La mayor parte de los medicamentos que se fabrican en el Consejo de Cooperación del Golfo se fabrican en Arabia Saudí. Es un sector bastante importante para el país, igual que le ocurre a Emiratos Árabes Unidos, que está desarrollando muchas infraestructuras también. En el caso de Emiratos, lo que pretende el país es convertirse en un hub de turismo médico en la región.
médico y yo añadiría también estético. Hay decenas de clínicas de medicina estética y lo que quieren es que todos los países del entorno vengan a hacer sus tratamientos a los Emiratos Árabes Unidos y sobre todo a Dubái en particular. En este sector pues hay muchas oportunidades de nuevo, y esto es lo que vamos a enfatizar todo el tiempo, en la digitalización de la salud, así como la telemedicina o lo que llaman la salud digital, todo lo que sea tecnología médica, hay muchas oportunidades en ese sector. También fabricación de artículos médicos desechables, dispositivos y equipamiento médico. Todavía la fabricación local es bastante reducida. Yo creo que hay 2 o 3 fábricas realmente importantes que fabriquen medicamentos en el país. El restante, aproximadamente un 90%, procede de la importación. Entonces, inversores extranjeros del sector de la salud también pueden constituir empresa al 100% de propiedad, tanto en Emiratos como en Arabia Saudí. Y estas oportunidades yo diría que se encuentran en ambos países. Con lo cual, las oportunidades que les nombraba del sector farmacéutico, del equipamiento médico, farmacéutico, salud, belleza, todo esto en general aportando también toda la parte de digitalización a la salud, pues se aplicaría a ambos países. Y en ambos países, hablando del sector agroalimentario, donde España es una potencia obviamente muy, muy importante, Castilla-La Mancha en particular también lo es, tener en cuenta que el 90% de los productos diarios que consumimos en estos países provienen de la importación, especialmente en Emiratos Árabes. Las condiciones climáticas que tenemos aquí, aunque está creciendo mucho el cultivo local, técnicas de cultivo también muy vanguardistas, tomates, pimientos y una serie de vegetales en medio del desierto, en medio de las dunas del desierto, gracias a la tecnología, aún así es todavía muy, muy escaso porque carecemos también de recursos de agua dulce y de tierras cultivables, ¿no? Existe una tendencia creciente también en el país a todas estas nuevas tendencias agroalimentarias que son pues todos estos productos altos proteicos, sin gluten, sin lactosa. Bueno, pues cada vez la población es más consciente de la salud, tiene más información también que antes tenía y este tipo de productos ecológicos, veganos, está creciendo mucho. Cuando yo llegué aquí a esta parte del mundo hace 16 años, si ibas a un hipermercado tipo Carrefour, ibas a la sección de productos ecológicos, habían 2 o 3 productos en el lineal, ahora mismo hay 2 pasillos enteros. Nuevas tecnologías, fundamental. Yo creo que es uno de los países del mundo que más está invirtiendo en nuevas tecnologías. Forma parte de la estrategia, en el caso de Arabia Saudí, del 2030. Como os decía, población, ¿cuáles son sus factores? Pues una población joven, una alta penetración de banda ancha. Se consumen, por ejemplo, más vídeos de YouTube en Arabia Saudí que, por ejemplo, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea. Tasa de compradores online bastante considerable. Todo esto ha sido empujado igualmente desde que ocurrió la pandemia, igual que ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos. Una penetración de smartphones más alta del mundo, de tarjetas de crédito también y obviamente pues un alto poder adquisitivo. Y este tipo de digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías tiene 3 dimensiones, que es un gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital. Podríamos entrar en más detalles, pero no nos da el tiempo, pero estos serían los 3 bloques principales de esa aplicación de las nuevas tecnologías, incorporación de las nuevas tecnologías al país. En Emiratos Árabes Unidos, igual o incluso más agresivo, esta apuesta por las nuevas tecnologías. Es muy dinámico, está en constante evolución. Justo donde me encuentro ahora mismo haciendo este webinar, aquí a mi espalda está el Museo del Futuro. En la misma torre donde me encuentro está Dubai Future Foundation y muchas iniciativas que tienen que ver con esta revolución tecnológica. El gasto en nuevas tecnologías superó más del 7%, casi 7.000 millones de dólares.
Hay diferentes programas también dentro del gobierno, que como es la Abu Dhabi Economic Vision 2030, el sistema de Smart Pass de Emiratos Árabes Unidos, programas de inteligencia artificial, programas de blockchain. Aquí se puede comprar un apartamento, por ejemplo, con Bitcoin. O se pueden hacer muchas cosas hoy en día con tecnología blockchain que todavía no está implementado, por ejemplo, en España o en Europa, ¿no? Inteligencia artificial en 2030 representará el 14% del PIB del país. Y esto es algo bastante interesante. Con lo cual, todas las empresas de Castilla-La Mancha que tengan algo que ver con la tecnología, que tengan soluciones innovadoras, disruptivas, van a tener muchas oportunidades en diferentes segmentos, en Smart Cities, en educación, en movilidad autónoma. En unos meses ya van a ver los primeros taxis en Dubái sin conductor, totalmente autónomos. Turismo inteligente, sostenible, gobierno inteligente, ciberseguridad también, algo muy importante. Cloud computer, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el 5G, o todo el tema del gaming, que está creciendo mucho tanto en Emiratos como en Arabia Saudí. Energías renovables. Se acaban de inaugurar algunos de los mayores parques solares fotovoltaicos del mundo y hay muchos programas que van a enfocarse en las energías renovables tanto en Arabia Saudí como en Emiratos, fotovoltaica, termosolar, eólica, residuos, geotermia, hidrógeno verde. Hay algunos proyectos muy importantes. Hay uno en Arabia Saudí que se llama el proyecto Sudeir, que será una de las plantas solares más grandes del mundo cuando se termine. Y el país también busca posicionarse como pionero con la planta de hidrógeno más grande del mundo, Helios, que ya está en construcción en una de esas ciudades tecnológicas y nuevas que el país está creando y que les nombraba antes, que se llama Neón. Este año, probablemente habrán oído también, se celebrará en Emiratos la COP28, finales de noviembre, principios de diciembre. Emiratos será el anfitrión. El presidente de la COP, el doctor Jaber, está recorriendo desde Naciones Unidas hasta todos los organismos, incluido España, visitado, para promocionar a todos los países a nivel mundial que participen en el encuentro COP28, que se celebrará este año en Emiratos y donde España va a tener un papel bastante relevante, me consta por la oficina comercial y por la Embajada de España en los Emiratos, con lo cual eso es algo muy interesante también. Yo creo que en energías renovables y en sostenibilidad tenemos mucho que decir España y creo que es una oportunidad también para las empresas de Castilla-La Mancha. En noviembre hubo una iniciativa que es la Ruta Nacional hacia la descarbonización y la reducción de emisiones, el Net Zero Carbon para el año 2050 y toda esta transición también, a pesar de que somos productores de petróleo y de hidrocarburos, pues hay mucha sensibilidad también en el país y se está apostando mucho para esta transición, ¿no? Utilizando de nuevo las nuevas tecnologías y el I+D+I. Algunas de las oportunidades, proyectos de energía solar, energía eólica, tecnologías de almacenamiento de energía también, reducción de consumo, eficiencia energética, energía solar eólica a gran escala en Arabia Saudí. Como les decía, Arabia Saudí busca ser un líder en producción de hidrógeno verde utilizando energías renovables. Son unos proyectos muy ambiciosos que se están acatando ahora mismo y ejecutando ahora mismo en el país. Infraestructura también de carga de vehículos eléctricos, eficiencia en sectores industriales y también, por supuesto, en la construcción de los mismos. Gestión de agua, otro de los sectores que históricamente España tiene mucho know-how, mucha tecnología y mucho que aportar. Arabia Saudita ostenta el mayor consumo de agua per cápita, 278 litros por persona del mundo. Y es una paradoja que en países como Arabia Saudí o Emiratos, donde no tenemos agua, seamos los mayores consumidores del mundo de agua. Con lo cual, bueno, eso representa también muchas oportunidades. Arabia Saudita necesita nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoras en la distribución, reutilización de aguas residuales. Ya ha pasado del 17% al 30%, pero aún así necesitan aportar mucha
mucha modernización a la gestión del agua en Arabia Saudí e igual en Emiratos. Otro país también que también tiene una de las tasas más altas del mundo en consumo. Pero tenemos una escasez de reserva de aguas subterráneas, tenemos altos niveles de salinidad, somos países que tenemos mar, tenemos toda la península arábiga, y con lo cual, bueno, pues muchas empresas, por cierto, algunas de las principales desaladoras del país están construidas por empresas españolas tipo Acciona, pero no solamente la construcción principal, sino todos los derivados también de este tipo de construcciones. Hay muchas empresas auxiliares que también pueden participar. Hay una estrategia de seguridad del agua que el gobierno está promoviendo, aumentar el índice de la productividad del agua, reutilizar el agua tratada en un 95% y crear un plan nacional de almacenaje, junto a la reducción de la demanda total de los recursos hídricos en más de un 20%. ¿Dónde están las oportunidades? Pues en la desalinización, en la energía verde, en los sistemas inteligentes de gestión de consumo, en los servicios integrados de ingeniería ambiental, en la instalación, mantenimiento y distribución y saneamiento del agua, en la gestión de los recursos, en la gestión integral del ciclo completo del agua o las soluciones avanzadas para la generación y el tratamiento de aguas. Como les decía, hay muchos planes y además esta presentación probablemente en los próximos meses en algunas partes ya estará incluso obsoleta porque no paran de lanzar. Yo ayer leía una serie de iniciativas en la parte norte del país de Arabia Saudí, donde se van a hacer muchos resorts, hoteles también, más de 1.500 villas en zonas, y esto es un proyecto que apenas acaban de lanzar esta semana. Con lo cual, esto está en continua evolución, pero hay planes muy ambiciosos para el turismo. Ya lanzó un plan de 810 billones de dólares en proyectos de cultura, ocio y entretenimiento. Les nombraba antes la anécdota del cine. Antes no había cine, ahora ya más de 1.000 construidos. Y eso, conciertos y cosas que antes eran impensables en el país, y todavía, incluso para la propia población saudita, sigue siendo bastante sorprendente lo que está este aperturismo que hasta hace muy poquito no había, ¿no? Los objetivos de este Plan Nacional de Turismo, pues 100 millones de pernoctaciones al año, incrementar el gasto en turismo, construir nuevos museos también, estas ciudades culturales como Amala, que van a albergar 2.500 habitaciones de hotel, 200 establecimientos, galerías de arte, villas e incluso un nuevo aeropuerto. Incrementar en 8 millones de visitantes, no solamente para el turismo religioso, que todo el mundo conocemos, como la peregrinación a la Meca o el Umra, sino también turistas que vienen a conocer y a descubrir un país que hasta hace poco pues estaba cerrado al mundo. Uno de otros proyectos que no nos da el tiempo para entrar, pero es Qiddiya, con más de 45 proyectos y más de 330 kilómetros cuadrados de hoteles, viviendas, restaurantes, etcétera. Y el Red Sea Project, que probablemente sea el más ambicioso, que compone de 92 islas y 50 resorts, 1.000 viviendas y 6 islas dedicadas exclusivamente al turismo. Unas últimas recomendaciones también de cómo hacer negocios en la región, no solamente en Emiratos y en Arabia Saudí. Es importante remarcar que el mundo árabe no es homogéneo y que Emiratos no es Arabia Saudí no es Qatar y Qatar no es Bahrein, por ponerles un ejemplo. Y si ampliamos el scope geográfico, incluimos países como Irán o Irak o Siria, otros países del Oriente Medio, pues obviamente las diferencias se incrementan y son muy notables. Es importante que las empresas que quieren hacer negocios en estos países tengan una propuesta de valor sólida y elementos diferenciadores, porque todo el mundo trata de introducir sus productos y servicios en estos países. Ahora mismo estamos viviendo un buen momento también, fruto de la situación en Europa, la guerra Rusia-Ucrania, la polarización y división en Estados Unidos, el bloque de los BRICS por otro lado. Hay bastante incertidumbre en el mundo
y hay bastante estabilidad, paradójicamente, de nuevo en Oriente Medio, especialmente en estos países del Golfo Pérsico, con lo cual están atrayendo muchísimas inversiones y muchas empresas que antes no exportaban aquí o no ponían sus ojos o su mirada comercial en esta parte del mundo están viniendo, con lo cual aquí literalmente vais a competir con el mundo entero. Como les decía antes, somos 200 nacionalidades. Probablemente en un espacio tan reducido geográfico haya pocos lugares en el mundo donde hayan 200 nacionalidades conviviendo. Con lo cual hay que diferenciarse y hay que tener una propuesta de valor diferenciadora. Tener un plan estratégico objetivo y realista. Esto es importante. Una de las cosas que tratamos de hacer con estos webinars es derribar todos los estereotipos que muchas veces tenemos sobre estos países, pensando que aquí todo el mundo es multimillonario y que tenemos un jet privado en la azotea y que todos tenemos un Ferrari o un Rolls Royce. No es así, bueno, al menos yo no lo tengo, llevo más de 16 años aquí trabajando muy duro y muchos que van vestidos con la candura, que es el traje oficial, no significa que sean jeques multimillonarios. Esto es importante porque donde hay mucho dinero también hay mucho engaño y hay que ser muy prudentes, ¿no? Una visión a medio y largo plazo. Son muy competitivos en precio también, a pesar de lo que pueda parecer desde fuera. Esta gente sabe negociar muy bien, sabe apretar muy bien en tema de precios y además son muy desconfiados y la confianza no se gana de la noche a la mañana. No llega uno aquí, hace una misión comercial o una agenda, se reúne la primera vez y al día siguiente ya está vendiendo contenedores. Por mucha imagen que se quiera transmitir o se transmita o se perciba incluso cuando uno viene a este país de ostentación, ellos son muy duros negociando, es parte del ADN del árabe y esto hay que tener todas estas variables en cuenta que si tenemos una visión muy cortoplacista, la típica visión del pelotazo español, probablemente nos vamos a frustrar y no vamos a hacer negocios interesantes y duraderos en este país. Prudencia a la hora de seleccionar socios locales, no todo el que te diga que es amigo del jeque o que tiene una gran corporación o que no sé qué, es el socio adecuado o ideal. Hay que hacer una due diligence, hay que investigar bien, hay que ser prudente. Firmar un contrato aquí es relativamente sencillo, romperlo es bastante difícil, con lo cual seamos prudentes. Flexibilidad para adaptarse al mercado, lo que funciona en España o en Europa no tiene por qué funcionar aquí y hay que adaptarse a las necesidades, preferencias, gustos del mercado local. Algo fundamental, construir relaciones personales basadas en la confianza. Ellos lo valoran mucho y construir esas relaciones pues no se construye solamente si has venido una vez a una feria o si has venido una vez por aquí. Tienes que continuamente estar encima de tu contraparte, teniendo una comunicación continua, constante, muy fluida, también para construir esa relación personal, porque eso para ellos es muy importante. Y probablemente en otros mercados que son más racionales te van a comprar por otro tipo de componentes, pero aquí, además de ser racional, te van a comprar también probablemente por un componente emocional bastante importante en cosas como la amistad o la confianza. Y por último y fundamental, tener paciencia, tener perseverancia. Esto es un mercado que probablemente en algunas ocasiones puede conllevar cierto tiempo, pero es un mercado muy agradecido. Yo llevo saliendo de España desde que tengo 14 años, he estado en muchos países del mundo. Nunca he visto ese nivel de oportunidades ni en Estados Unidos ni en otros países en los que he estado viviendo. Como he visto en Oriente Medio, las oportunidades son reales, pero hay que ser paciente, hay que ser perseverante y hay que aunar todo este tipo de componentes si realmente queremos entrar en este mercado, quedarnos en este mercado y tener éxito. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para comentar cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, José Diego. La verdad que suscribo lo que comentas, porque es verdad que tardas en hacer negocios, pero cuando los haces son duraderos y con unas relaciones también interpersonales detrás, ¿no? Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas. Creo que hay una en el chat. Sí, a ver.
Debido a las características sociales y religiosas de esta zona geográfica, implican cubrirse a un determinado colectivo, motivo por el cual entendemos que nuestro producto a la hora de practicar baño, deporte, cambiarse de ropa, etcétera, tendría una importante implantación. En Wikibits nos gustaría conocer inicialmente la opinión del experto sobre nuestro producto, si funcionaría allí y la forma de ayudarnos para introducirnos en ese mercado, teniendo en cuenta que hay una consultora experta en esos mercados. Bueno, independientemente que José pueda comentar ahora brevemente las opciones, lo que sí que os emplazo es a las empresas que tenéis interés en valorar la posibilidad de continuar el programa, pues José Diego tiene la oportunidad de haceros una entrevista un poco ya más personalizada para hablar de vuestro producto y ver un poco el posible encaje, ¿no? Pero, José, ellos tienen unos cambiadores, como los que se usaban hace 100 años en algunas Sí. playas. Pues tienen esos modelos adaptados a una forma novedosa y la verdad que creo que tienen bastante buena acogida. Entonces plantean si son modelos que pueden ser utilizados en las zonas de Emiratos y tal, ¿no? A falta de tener más información y de verlo, en principio sí, porque además, como muy bien sabes, Nayara, también, aquí tenemos muchas playas, muchos beach clubs, bueno, se vive mucho el mar. Hasta hace muy poco, hasta los años 60, 70, pues estamos en una región de pescadores, de gente que vive mucho el mar y luego también toda esta gente pues va mucho a la playa y va mucho a estos beach clubs y probablemente tengan cabida, pero yo creo que eso lo podríamos analizar, como bien decías, Nayara, de forma personal con la empresa, conociendo un poquito más el producto que tienen y así seguro que les puedo hacer una radiografía más precisa. Hemos compartido aquí la inscripción del programa y otra vez lo que es el PDF con toda la información del mismo. Sin ningún compromiso, las empresas se pueden inscribir al mismo. A partir de ese momento ya nosotros organizamos las reuniones individuales con la consultora para valorar la viabilidad del proyecto y ya si ambas partes acuerdan que el proyecto es viable y se quiere continuar, pues ya se considerará la inscripción, digamos, formalizada y se podrá empezar a trabajar en el mismo, ¿no? O sea que yo pues os emplazo a que os inscribáis en el programa, aquellos que tengáis ya un interés en valorar vuestras opciones en los mercados que hemos comentado ahora mismo. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, nosotros hemos exportado y hemos tenido ya clientes en Arabia Saudí, tanto en Emiratos como en Arabia Saudí. El problema que yo me encuentro con ellos habitualmente es que la comunicación con ellos es complicadísima. Es decir, tenemos, por ejemplo, ahora tenemos un pedido de ellos preparado desde julio, está sin salir porque por muchas llamadas telefónicas que haga, por muchas emails que les mande, todo se queda luego en el aire, no terminan de dar una contestación, sí, mándamelo mañana, no me interesa, bueno, espera el siguiente pedido, entonces se queda todo en el aire y se alargan meses. Sí, desgraciadamente es algo muy habitual. Es algo muy habitual, por eso decía, enfatizaba el tema de las relaciones personales y de la cercanía lo más constante y cercana posible, porque estos son mercados muy del cara a cara. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto no es Suiza o Alemania, que envías un email, al día siguiente alguien a las 8 de la mañana te va a contestar. Aquí envías un email, nadie te contesta, llamas, no te cogen el teléfono. Es muy habitual, desgraciadamente. Entonces, por eso el tener presencia aquí o en apoyarse en instituciones como IPEX y las antenas que formamos parte, que estamos aquí, que nosotros sí que podemos ir a visitar, sí podemos coger el teléfono y llamarle desde un teléfono local, sí podemos hacer esa relación, bueno, esa gestión comercial desde la cercanía, es mucho más efectivo que desde la distancia. Y por eso decía que es muy importante, si realmente consideráis que podéis tener cierto volumen en este país, que no vengáis de vez en cuando por aquí o una vez al año o tal, que visitáis mucho el mercado y que construáis esa relación. Porque eso va a marcar una diferencia fundamental a la hora de contestar mucho más rápido a estos problemas de los que me hablas. A ver, en nuestro caso no es cuestión de volumen, es cuestión, pues eso, de que tienes un cliente y lo mismo que lo tienes hoy, desaparece en 2 años y te vuelve al tercer año. Entonces no es una relación comercial continua. Claro, y ese cliente es difícil. que tienes, ¿cuántas veces le has visitado en estos 2 años? 2, una al año. Claro.
Es complicado así. Yo sé que conlleva un esfuerzo, que conlleva Bueno, una más las inversión. ferias, claro. Claro. Cuanto más cercano y además hay una cosa en la negociación que para nosotros es distinta. Nosotros, por ejemplo, si llamamos a una empresa 10 veces, probablemente digamos, pero ¿cómo voy a llamarle? Eso hoy es demasiado atrevido o va a parecer que somos muy pesados. Aquí no, aquí es normal, aquí es habitual. Porque como hay tanta gente bombardeándoles continuamente, tratando de venderles cosas, tienes que tener prioridad en su mente. Y para tener prioridad en su mente le tienes que llamar 20 veces. Con lo cual, te animo a que seas más agresiva comercialmente en ese sentido, porque aquí está permitido hacer eso. Algo que en Europa podría verse mal, aquí es parte de la negociación. Gracias. Nada. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Buenos días. Vale. Antes Hola, de nada, a Luis y a mí nos vais a disculpar porque teníamos prevista una reunión que no hemos podido modificarla, entonces se queda al cargo mi compañera Teresa y sigue con las preguntas, si os parece bien. José Diego, hablamos y bueno, muchas gracias a todos y un placer. Hablamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por el interés y gracias, José. Seguimos con el programa adelante. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Adiós. Un abrazo. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí. Te oímos, sí. Bien. Yo me trabajo para BMI, sector construcción. Ya exportamos hace tiempo en Emiratos, Arabia Saudita, toda la zona del Golfo. Y quería hacerte una pregunta. Durante la pandemia, el sector construcción, que es nuestro sector, ha ido experimentando crecimientos continuos. 20, el 21, el 22, pese a la inflación también que afectaba a todas las materias primas, a todos los materiales de construcción. Pero este año, sobre todo en Emiratos, ha habido una fuerte caída de las importaciones y del sector. ¿Qué previsión esperáis para el año que viene y los siguientes? Gracias por tu pregunta. Estamos esperando y la previsión es que haya crecimientos. No creo, honestamente, que vaya a haber crecimientos tan grandes como el 20% o crecimientos de ese tipo. No lo creo. Pero sí van a haber crecimientos considerables, como mínimo del 4 o el 5% en adelante. Hay diferentes situaciones en las que incluso el país, porque está diversificándose mucho también, ha dirigido ciertas inversiones a otros sectores también. Hablamos del sector de la energía, hablamos del sector de la salud, hablamos del sector de la sostenibilidad. En fin, hay una serie de sectores en los que el país está más centrado y como sabes, aquí el principal motor de las inversiones es el propio gobierno. En otros países es la iniciativa privada, pero aquí es el propio gobierno y muchas veces hay una línea muy fina entre lo que es privado y lo que es gubernamental. Entonces, eso ha hecho que en el último año probablemente haya bajado un poquito más respecto a años como el de la pandemia, pero va a crecer. Como te decía, no creo que con crecimientos tan exagerados como un crecimiento del 20%, pero sí crecimientos considerables como mínimo del 5 en adelante. Muy bien, muchas gracias. Por lo que le comentabas a Sandra, yo por mi experiencia también de viajar muchos años, es súper importante estar encima de ellos. Si no os confirman el pedido porque ahora mismo no lo necesitan, en cuanto lo necesiten te van a decir que lo querían para ayer. Totalmente. Y por mi experiencia yo he tenido en varias ocasiones que cambiar de distribuidor. Hay algunos que estuve 2 años visitándole pero 4 o 5 veces al año hasta que empezaron a comprarme. Hoy en día es uno de los principales clientes de mi empresa, facturando una barbaridad, pero costó muchísimo. Es muy, muy importante, como decía José Diego, en las relaciones y tratar de con el tiempo y de consolidar esas relaciones. Gracias, Óscar. Gracias por el apunte, Óscar, porque yo creo que lo has reflejado perfectamente lo que es tener éxito en este mercado a través de ese proceso que tú has pasado y que, desgraciadamente, sí que es verdad que en algunas ocasiones, en algunos sectores, nosotros desde aquí podemos acelerar el proceso, pero hay otros que no nos queda más remedio que pasar a través de
de todos esos pasos. Y es que hay otra cosa. Como bien decías, Emiratos es un país visitado con más de 200 nacionalidades y hace 20 años a lo mejor pues recibían 2 o 3 visitas al año. Ahora reciben 5 visitas al mes de distintas nacionalidades, de Europa, de todo el mundo. Entonces la competencia está ahí, es muy alta y tenemos que ser nosotros también pesados, si no es imposible. Sí, sí. Lo comparto al 100%. Pues muchas gracias por los apuntes, Óscar, Sandra y José Diego, por tu respuesta. Había una pregunta anterior en el chat sobre el consumo de arte, ediciones de arte y artículos de decoración. Sí, ¿qué opinión tienes para hoteles, por ejemplo? Pues interesante, además es un tema que conozco de primera mano también, he estado involucrado por otras serie de circunstancias en el mundo del arte. Y está creciendo, pero todavía es muy, muy lento porque no hay el conocimiento, la educación suficiente respecto al arte que hay en países europeos. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, están apostando por artistas locales, jóvenes, emergentes, de la propia región, muchos de ellos de Irán, por cierto, Siria, Líbano, iraníes, algunos emiratís también, locales, sauditas, y muchos de sus cuadros, esculturas. Yo acabo de venir de Arabia Saudí, en uno de los hoteles, tener una exposición de un artista local de Arabia Saudí. Y sí que es verdad que están apostando mucho, pero es un poquito lento todavía. Todavía va a llegar, falta tiempo, excepto que lo que le ofrezcas en la parte del arte sea algo muy reconocido internacionalmente, los típicos nombres del arte que todo el mundo conoce o reconoce a nivel internacional, o es algo así, o cuando hablamos de la decoración, pues es algo, pues bueno, pues muy llamativo, muy espectacular, muy diferencial. Si no, es bastante complejo. Perfecto. Muchas gracias. A ver, veo por aquí, en alimentación, ¿qué certificados son necesarios para exportar carnes, elaborados cárnicos y si hay algunos productos vetados? Obviamente todo lo cerdo y derivados, eso es totalmente prohibido, aunque en Emiratos se puede importar cerdo. Nosotros aquí hay supermercados con una sección para cerdo y todos los derivados del cerdo, tanto cárnicos como curado y tal. Pero en Arabia Saudí, por ejemplo, no se podría, y lo que necesitas es las mismas certificaciones de salud y sanitarias que tienes en Europa, más la certificación halal. Sin certificado halal no puedes exportar ningún producto cárnico ni Emiratos ni Arabia Saudí. En el caso de Arabia Saudí, además, tienes que estar reconocido por la Saudi FDA, que es la entidad que además te filtra la empresa y el certificado halal que tienes para ver que es lícito y legítimo. Entonces, en Arabia Saudí necesitarías el certificado halal y luego el propio instituto halal o certificadora te va a ayudar a que te registres con la Saudi FDA. Eso para lo cárnico. Perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta era esa, sobre el tema de alimentación. En concreto, ¿qué opinas sobre el consumo de aceite de oliva virgen extra? Pues me gustaría decir otra cosa, pero está demasiado explotado ya. Y, por ejemplo, hasta donde yo sé, la oficina comercial de la embajada ni siquiera recibe ya empresas de aceite de oliva, porque hay tantísimo en el mercado. Es una lástima, siendo nosotros el principal productor, pero ya cuando vas a distribuidores locales y le dices, oye, tengo una empresa de aceite de oliva española, te dicen, no te reciben. Otra más, porque aquí tenemos todos los españoles grandes, las grandes marcas españolas, todas están aquí. Los italianos, por supuesto, mucho antes que nosotros, pero además los griegos, los turcos, los tunecinos, los sirios, los libaneses. Entonces, claro, la mayor cadena, por ejemplo, las mayores cadenas de restaurantes, pues no son españoles, son italianas, por ejemplo, cuando hablamos de europeos y usan aceite italiano. Cuando son restaurantes árabes, tratan de utilizar aceite o de Siria o de Líbano.
Entonces, el español va principalmente a retail o algún que otro restaurante español también que tenemos aquí en el país, pero es más limitado y la competencia es brutal. Lamentablemente lo veo muy complicado. Yo no miraría esta hacia mercado para el tema del aceite de oliva. Y bueno, estamos un poco fuera de tiempo. El webinario debería durar hasta las 11. Ahí han entrado 2 preguntas más, una sobre fertilizantes y otra sobre el mercado del vino. Si quieres hablar un poco someramente sobre estos 2 temas y si no, como efectivamente son todo temas de producto bastante concretos, lo podemos dejar para un momento posterior. Si quieres responder un poco así sobre la pregunta. Yo no tengo ningún problema en Vale. continuar. No hay ningún problema. Encantado de hacerlo. Fertilizantes muy interesante. Muy interesante. Sabéis que hay un problema muy grave con los fertilizantes, fruto de la guerra Rusia-Ucrania. Con lo cual, el tema de los fertilizantes y sobre todo si tienen un componente ecológico, orgánico, todo lo que sea enfocado a la agricultura ecológica y tal, está creciendo mucho aquí y es interesante. Y respecto al vino, puede ser interesante si es competitivo en precio, porque aquí no hay cultura gastronómica ni de vinos en general, en particular, gastronómica en general y de vinos en particular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hasta hace muy poquitos años solamente había 2 empresas que tenían licencia para importar alcohol. Y además empresas semiestatales. Una de ellas pertenece a Emirates Airlines, a la aerolínea. Ahora tenemos algunos más players. En Emiratos, en Arabia Saudí todavía no se puede, aunque se van a conceder licencias pronto. Pero en parte de este aperturismo, pero en Arabia Saudí no se podría. En Emiratos sí se puede y de 2 habremos pasado a 10 aproximadamente importadores. No todos ellos pueden cubrir todos los hoteles, por ejemplo, restaurantes, porque no todos ellos tendrían licencia, pero hay algunos de ellos en Abu Dhabi, hay algunos de ellos en Ras Al Khaimah, que es otro emirato al norte, hay algunos de ellos en Abu Dhabi o en Dubái, es donde más hay. Entonces, teniendo en cuenta que vas a encontrarte a lo mejor con 2 o 3 o 4, como mucho, reuniones, tienes que valorar si te es interesante, en el caso de una agenda, por ejemplo, y de venir al país, si te es interesante desplazarte para reunirte probablemente con 3 o 4. Y luego tienes que tener en cuenta que aquí o se consume por marca o se consume por precio. Y desgraciadamente, igual que con el aceite de oliva, España en vinos no es el país que mejor posicionado está. Se consumen más vinos chilenos o argentinos o sudafricanos. Ya no hablo de Francia o Italia, que son los históricos. Hablo de estos países de Latinoamérica que españoles. Entonces, teniendo en cuenta la realidad del mercado, podría haber cierto hueco para entrar, pero a pequeña escala. Pues muchas gracias De nada. por esta respuesta. Ya, bueno, si no tenemos prisa, pero bueno, vamos a dejar en unos 10 minutos más porque tenemos otra reunión después. Hay una última No, yo también. pregunta. 10 minutitos está bien, pero luego ya me tengo que ir yo también. Hay una última pregunta por el mercado del ascensor. Formas de pago y garantías de pagos. Garantías de pago tiene que ser a través de las aseguradoras. Normalmente el pago suele ser con carta de crédito. Se puede hacer una carta de crédito irrevocable. La negociación ya depende de la empresa. Puede ser 90 días, 120, 180, depende. Pero sí que es verdad que una carta de crédito irrevocable de un banco en Emiratos no te lo van a devolver porque tiene cárcel directamente. Entonces, en ese sentido, pues hay más protección jurídica que pueda haber en España. Y en el tema de los ascensores, tendría que analizarlo. Yo, desgraciadamente, no soy un experto en ascensores, tendría que averiguarlo, pero forma parte dentro de ese crecimiento de la construcción y probablemente haya oportunidades también. Perfecto. No se puede ser experto en todo, está claro. Sí. Bueno, pues nada, yo creo muchísimas gracias a José Diego por este ratito y a todos por haber estado participando. Como os había dicho antes, Nayara, os he pasado tanto el PDF con la descripción completa del programa como el enlace por si estáis directamente interesados. Apuntaros, se estudiará la viabilidad de vuestros proyectos y si estáis de acuerdo y queréis participar, pues ahí hay un abanico de posibilidades para llevar vuestros productos a estos 2 mercados.
Así que nada, por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda en estos días, pues nos llamáis. Os pasaremos tanto la documentación como la grabación de esta sesión por si queréis repasarla o tenéis que comprobar algo. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.